Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Bueno, Buenos días. Buenos, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. bueno, muchachos, saludos a todos, ante todo, siempre deseando que estén bien, cuidándose mucho. Vamos hoy a continuar con nuestra asignatura que ya está terminando, el cuatrimestre prácticamente. Vamos a ver de forma muy agrupadita hoy lo que es la anatomía de los miembros inferiores, siempre con los objetivos iguales de esta unidad del aparato locomotor, que es donde tienen que relacionar todo lo que es la osteología, miología y artrología o sindemología en cada una de las regiones que hemos estudiado. Sé que hay muchas cosas que se habrán observado que a medida que ha ido avanzando la asignatura, sobre todo en miembros superiores, lo verán en miembros inferiores, hay una gran cantidad de contenido que me imagino que algunos no dominarán mucho, otros sí, pero sí lo que le voy a enfatizar hoy es que van a estudiar los huesos, los músculos más superficiales y siempre van a tener que mirar lo que son las articulaciones de donde quiera que estén. En estos miembros superior y en el inferior de hoy van a enfatizar también en la parte libre del miembro, es decir, le estoy recordando del miembro superior, por ejemplo, vieron que era la cintura escapular, pero ya en los huesos del tórax habíamos visto lo que es la escápula, clavícula. Entonces, cuando si se le hace alguna pregunta, va a ser referente sobre todo a la parte libre del miembro superior, por ejemplo, el brazo, antebrazo y mano. Y aquí en el miembro inferior, que van a ver también parte de la cintura pelviana, donde van a ver los huesos de la pelvis. Se hace mención porque forman parte de los miembros inferiores, pero tienen que hacer énfasis para aprenderse bien los huesos de lo que es la parte libre de muslo, pierna y el pie. Si hay alguna pregunta, al final la debatimos. Yo sé que debe haber muchas dudas, pero esperemos con el nombre de Dios que vayamos mejorando la situación para incorporarnos a nuestra clase presencial. El miembro inferior es el miembro que está adaptado sobre todo a la locomoción. ¿Qué es la locomoción? Caminar, el movimiento. Y para sostener la mayor parte del cuerpo, o sea, el peso del cuerpo lo mantiene los miembros inferiores. Y ustedes lo van a ver porque cualquier situación que uno tenga en la columna, el brazo o la pelvis recae casi siempre en las caderas, en las rodillas y muchas veces en los tobillos, porque precisamente el miembro inferior es el que sostiene la mayoría del cuerpo. La extremidad inferior está anclada directamente a lo que es el esqueleto axial por medio de la articulación sacroiliaca y la coxofemoral. Y con grandes ligamentos que hay a este nivel, juntos que se unen al hueso pélvico como tal con el sacro. El hueso pélvico, que lo vamos a ver en esa imagen, el hueso pélvico, o sea, el hueso pélvico va a estar formado sobre todo por los dos huesos coxales. El hueso coxal está formado por el ilion, el isquio y el pubis, y ahí tenemos una región que es el acetábulo, que ahí es donde entra la cabeza del fémur. ¿Cómo dividimos esta cavidad o extremidad inferior? En la cintura pelviana precisamente, lo que es la región glútea o lo que es la pelvis como tal que estamos diciendo, el muslo, la pierna y el pie. El muslo comprendido sobre todo por el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, la pierna conformada por la tibia y el peroné, la tibia, que es el segundo hueso más largo del cuerpo, y el pie en la forma que más distal, que está conformado por los huesos del tarso, metatarso y las falanges. Aquí vemos una imagen de lo que es la pelvis, como les decía, formada por los dos huesos coxales, unidos por el sacro por la parte de atrás y la parte anterior por el pubis.
Los huesos cosales formados por la cresta, el hueso ilion, el isquion, que es esta parte de aquí, y el pubis, que, que lo tenemos aquí. Ya de eso habíamos hablado en la parte, en la región abdominal y en la región pélvica, y yo creo que ustedes sería nada más que recordar fundamentalmente todos los huesos que están a ese nivel y los músculos fundamentalmente que los componen, porque aquí a este nivel de la pelvis está el suelo pelviano de gran importancia en la clínica, porque son los músculos que tienen que ver con o sea, que abarcan esos músculos que son el esfínter anal, la vagina, la uretra, una serie de orificios que son la salida de los, o sea, que forman parte de la salida de los líquidos fisiológicos del cuerpo. El fémur, ya vamos a empezar en la región del muslo. El fémur es el hueso del muslo, como les dije, el más largo. Es un hueso par, asimétrico, que presenta una ligera curvatura en la concavidad posterior. En el esqueleto se dispone inclinado hacia abajo y hacia adentro. Ahí ustedes pueden ver dónde está localizado en el muslo y la posición que tiene el fémur. El fémur es de gran importancia porque en la parte clínica, sobre todo en las personas ancianas, las personas ancianas sufren mucho de fracturas de cadera, y cuando se sufren de fracturas de cadera a este nivel de la cabeza del fémur, es que cualquier golpe que pueda o trauma que pueda tener un anciano a ese nivel es donde ocurren las fracturas, y son muy dolorosas para los pacientes adultos mayores. El fémur en su parte proximal posee la cabeza que se articula con el acetábulo y el cuello que conecta con la cabeza, con la diáfisis. Por ser un hueso largo, siempre va a tener una diáfisis y dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. Ya eso lo deben de recordar. En la parte superior de la diáfisis se ubican el trocánter mayor, que aquí está, el trocánter menor. Esa es la inserción de muchos de los músculos que pertenecen al muslo, ya lo verán más adelante. Y el extremidal se caracteriza por la presencia de los cóndilos llamados epicóndilo lateral y epicóndilo medial, que estos articulan con la tibia, formando la articulación fémur y la tibia, ¿no? Que es la que forman parte de la articulación de la rodilla, perdón. A nivel de la rodilla, o en esa articulación de la rodilla, te encontramos un huesito, que es la llamada rótula. La rótula es otro huesito sesamoideo, el mayor de ellos, que está formado por un tendón fundamentalmente. Esta rótula, en los pacientes que sufren accidentes, rápidamente se puede fracturar o a veces se puede perder, sobre todo en los motoristas. La rótula se encuentra sobre todo en la parte anterior de la rodilla, y con ella también se articulan los cóndilos del fémur. Ahí está una imagen de la parte ventral, o sea anterior, y la parte posterior o dorsal de la rótula. En los huesos, en esa rótula, en su estudio independiente, ustedes van a ver las caritas de la rótula en las cuales se articulan el fémur, que la vemos aquí. La vemos esa carita, la carita medial, la carita lateral de la rótula, ahí en esa depresión que ven ahí donde se articula precisamente el fémur. La tibia, dejamos el muslo, vamos para la pierna. La tibia constituye el hueso medial más grande de la pierna y es el único que articula con el fémur, ya lo habíamos dicho, en la articulación de las rodillas. Posee, al igual que todos los huesos largos, una diáfisis y dos epífisis, proximal y distal, y tiene también la tibia dos cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial, que estos cóndilos son unos gruesos discos horizontales que se unen también a la parte, o sea, que se unen precisamente a la parte distal a la parte distal
para hacer la articulación de la rodilla junto con el fémur. La diáfisis de la tibia tiene una sección triangular, 3 superficies, posterior, medial y posterior, y 3 bordes, anterior, interóseo y medial. Recordando que pierna, hueso de la pierna, la tibia y el peroné. Huesos del muslo, el fémur. ¿Ok? Ahí tenemos una imagen de la tibia en su parte, o sea, una visión anterior y una visión posterior, que en estudio independiente ustedes pueden ver precisamente esos detalles anatómicos que siempre les decimos que deben de conocer algunos de los detalles anatómicos, los más, los que más se vean. Por ejemplo, aquí el cóndilo lateral de la tibia, el cóndilo medial, tenemos la tuberosidad de la tibia, el maleolo medial, que eso son importantes que los conozcan. El peroné es el huesito también largo que se encuentra más delgado al lado de la tibia, o sea, lateralmente a la pierna, y no forma parte, no forma parte de la articulación de la rodilla ni soporta el peso. El peroné, también llamado fíbula, es mucho menor que la tibia y tiene una cabeza proximal pequeña, un cuello estrecho que ven aquí, y una diáfisis fina que acaba en el maleolo lateral del tobillo. El fémur, el peroné o fíbula, al igual que la tibia, tiene 3 bordes, uno anterior, uno posterior e interóseo, y 3 superficies lateral, posterior y medial, que se disponen entre los bordes. La tibia y el peroné o fíbula están articulados entre sí por sus extremos y se hallan separados uno del otro en todo el resto de la extensión por un espacio alargado denominado espacio interóseo. Hay una membrana que se llama membrana interósea, que también se constituye una articulación, y es la articulación tibio-peroniana, pero lo que la une es una membrana interósea. En su estudio independiente lo podrán encontrar. Aquí vemos una imagen del peroné o fíbula, donde vemos la epífisis proximal, su diáfisis, epífisis distal, pero vemos también una serie de detalles anatómicos, por ejemplo, el vértice de la cabeza del peroné, el borde posterior como está, el maleolo lateral, que es el que el maleolo lateral, cuando nosotros vemos la articulación del tobillo, de la parte lateral, vamos a sentir una prominencia ósea. Ese es el maleolo que corresponde al peroné o a la fíbula. Entonces, el pie va a estar conformado, ya vimos el muslo, la pierna y el pie. El pie va a estar conformado por los huesos del tarso, metatarso y la falange. Si ustedes recordarán que en el caso de la mano era carpo, metacarpo y falange. Entonces, en el tarso vamos a encontrar 7 huesos que vamos a ver más adelante. En el metatarso encontramos los 5 metatarsianos correspondientes desde el quinto, desde el dedo pequeño hasta el dedo gordo, que es el dedo gordo constituye el primer metatarsiano, y el dedo pequeñito es el quinto metatarsiano. Y las falanges, que todas las falanges están compuestas por 3 falanges, excepto la del dedo gordo, que tiene 2 falanges. Aquí vemos los huesos del pie, donde tenemos en primer lugar los huesos del tarso, más bien divididos aquí en estos colores. En el color azul vemos todos los huesos del tarso, que yo les aconsejo que sí tienen que aprendérselo, porque tenemos el calcáneo, tenemos el astrágalo, tenemos el cuboides, tenemos el navicular y los 3 cuneiformes, que está el primero, el segundo y el tercer cuneiforme. Todo eso también constituyen articulaciones que más adelante van ustedes a investigar. Aquí tenemos otra imagen de los huesos del pie, un poquitico más con los detalles anatómicos que podemos encontrar. Esta es la parte dorsal del pie, porque está también la parte plantar, pero esta es la parte dorsal,
o sea, la parte de arriba, y podemos ver en su estudio independiente algunos detalles de lo que ustedes puedan ver, o sea, puedan dominar más adelante sobre los huesos del pie. Hasta ahí los huesos de el miembro inferior, repetimos, en su porción libre, el muslo que contiene el fémur, en la pierna que contiene la tibia y el peroné, y los huesos del pie constituidos por los huesos del tarso, metatarso y las falanges. Vamos a ver posteriormente en esta presentación las articulaciones de los miembros inferiores. A diferencia de otras clases, aquí vamos a ver músculos, articulaciones y huesos. Y como podrán ver, siempre hablamos de los músculos, pero por la importancia que tienen estas articulaciones, junto con los huesos que ya ustedes tengan presentes, vamos a ver las articulaciones primero. En las articulaciones de los miembros inferiores, tenemos en primer lugar la articulación de la cadera o sacroilíaca, que está formada por la unión de las superficies articulares inferiores del sacro y las superficies articulares del hueso pelviano o ilíaco. Estas están envueltas por los ligamentos sacrotuberosos y el sacroespinoso. Esa es la primera articulación que tenemos. Tenemos la articulación coxofemoral o de la cadera, que es esta articulación que ven aquí. Articulación sinovial, que se forma entre la cabeza del fémur y el acetábulo de la cintura, o sea, de la cintura pélvica, o sea, del hueso costal como tal. Intervienen en esta articulación los ligamentos transversos del acetábulo, ligamento de la cabeza del fémur, ligamento iliofemoral, pubofemoral y el isquiofemoral que ustedes pueden ver en la otra imagen. Es importante ver algunos de los ligamentos que unen esas articulaciones porque son los que le dan fortaleza a la articulación. Tenemos en tercer lugar la articulación de la rodilla, que es otra de las articulaciones, también sinovial del cuerpo, consta de la articulación del fémur y la tibia, que soporta la mayoría del peso del cuerpo, la articulación entre la rótula y el fémur, y las principales superficies articulares que son los dos cóndilos femorales y las superficies adyacentes de la cara superior de los cóndilos tibiales. Se hallan también los meniscos, que son cartílagos fibrocartilaginosos en forma de C, la rótula y los ligamentos que se encuentran, que son los ligamentos colaterales, ligamento colateral peroneo y tibial, y los ligamentos cruzados, el cruzado anterior y el posterior. ¿Qué hace falta conocer de la articulación de las rodillas? Sobre todo que es sinovial, que es una diartrósica, y cuáles son los huesos que la componen, fundamentalmente la rótula, el fémur y la tibia. Recuerden que la fíbula no llega a articularse aquí con el fémur. Es una articulación bastante compleja y por soportar la mayoría del peso del cuerpo, que también en la clínica constituye se presenta una serie de patologías alrededor de esta articulación, sobre todo son lo que son los desgastes de esas caritas articulares y sobre todo en los pacientes que de mayor, de avanzada edad, que presentan esa osteoporosis o osteoporosis o artroartritis, cuando ya pierden prácticamente la movilidad de muchos de estas caritas articulares y le producen mucho dolor. Están las articulaciones tibio-peronianas, o sea, la articulación de la tibia con el peroné, que puede ser una articulación proximal y una articulación distal. Esta pequeña articulación es de tipo también sinovial y permite la unión de los extremos superior e inferior de la tibia y el peroné o fíbula. Las superficies articulares de cada hueso se unen por los ligamentos tibio-peroneo, interóseo, tibio-peroneo anterior y posterior. ¿Están escuchando bien? Sí. Ok. Está la articulación. Sí, profe. Ajá, Sí, gracias. profe. Porque lo siento tan calladito. Articulación del tobillo, que es una articulación también compleja, es de tipo también sinovial y engloba al astrágalo del pie y a la tibia y el peroné de la pierna. Esta permite sobre todo una flexión dorsal y plantar de tipo bisagra del pie sobre la pierna y la articulación del tobillo
está estabilizada también por los ligamentos colaterales medial y lateral y los peroneos astrágalo calcáneo. O sea que tiene que ver mucho con los huesos que tiene el tarso, que forman junto con la tibia y el peroné, forman la articulación de la rodilla, porque es también al igual que la del tobillo, porque al igual que la de la rodilla, es una articulación compleja. El eje mecánico de alineación precisamente lo dan la articulación de la cadera, la de la rodilla y la del tobillo. Y ustedes ven ahí que soportan fundamentalmente todos los movimientos que hacemos a nivel de, a nivel del cuerpo, tienen que ver sobre todo el peso con esas articulaciones. Son articulaciones posiblemente las que mayor trabajan en nuestro cuerpo. Vamos entonces ahí, ¿qué tienen resumen? ¿Qué tienen que ver de las articulaciones? El nombre, la clasificación por lo general son diartrósicas y sobre todo los huesos que la componen, de la articulación de la cadera, de la articulación de la rodilla y de la articulación del tobillo. Con eso, por el momento, de acuerdo a la situación que tenemos, yo me conformo para su evaluación. Los músculos de los miembros inferiores son muchos que ustedes van a investigar posteriormente. Ya les voy a decir lo que van a hacer, pero yo les voy a dar un resumen pequeño de cómo, de cómo se comportan estos músculos. Los músculos de los miembros inferiores están divididos sobre todo en la región glútea, los que pertenecen al muslo, los que pertenecen a la pierna y los que pertenecen al pie, pero son bastante. En el estudio independiente que yo necesito que ustedes vean sobre todo los superficiales, los que vemos a simple vista no vamos a valorar mucho, aunque lo estudien como médicos, lo profundo, pero para sus evaluaciones sobre todo ver los superficiales que los reconozcan. Aquí hay cuadros resúmenes de estos músculos. Por ejemplo, los músculos de la región glútea, no voy a leerlo todo porque eso lo van a tener ustedes en la plataforma y lo van a tener también, nada más que se los voy a mencionar. Están los de la región glútea, el piriforme, obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior, que si recordarán, muchos de ellos lo habrán estudiado en la región pélvica. Estos pertenecen a la región glútea. Tenemos también el cuadrado femoral, el glúteo menor, el glúteo medio, el glúteo mayor, tensor de la fascia lata. Voy atrás, en cada uno de ellos ustedes leen el origen, inserción e inervación y cuál es la función fundamentalmente de ese músculo. Puede ser que en alguna pregunta nosotros les podamos mencionar los músculos de la región glútea y deben de conocer por lo menos 2 o 3 músculos de esa región. Yo sé que a veces es difícil en una clase tan rápida aprendérselo todo, pero por lo menos saber de dónde el nombre que tiene y dónde se ubican. Aquí está una imagen que la pueden estudiar, creo que no es la mejor, pero sobre todo en los atlas, el atlas de Netter, ahí sí pueden encontrar perfectamente todos estos músculos y pueden delimitarlos bien. Los músculos del muslo se disponen en 3 compartimientos. En un compartimento anterior, que es el que yo les voy a preguntar siempre, integrado por los músculos psoas mayor, ilíaco, el sartorio, el recto femoral y el músculo vasto. ¿Qué importancia tiene aquí este compartimento anterior? Porque el compartimento anterior tenemos al sartorio, que es un músculo que es, se considera el músculo más largo del cuerpo. Lo tienen presente, ¿ok? En el compartimento medial ya posee 6 músculos, el grácil, el pectíneo, aductor largo, aductor corto, aductor mayor, obturador externo. Y ya en el compartimento posterior posee los músculos bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Aquí hay un pequeño resumen de lo que son los músculos de la región anterior, medial y posterior, que no los voy a leer todos porque lo van a tener ustedes ahí. Y la región anterior, medial y posterior de lo que es el muslo. Es uno de las regiones que más músculo tienen. Si ustedes ven en la anatomía de superficie, lo que significa desde tener el hueso húmero, todo lo que recubre al hueso fémur, y todo está lleno de músculo y es la gran cantidad de músculo que tenemos ahí. En la pierna
tenemos el gastrocnemio, que llamamos también los gemelos, el plantar, el sóleo, el popliteo, flexor largo del dedo, flexor largo de los dedos, el tibial. Todos estos músculos lo van a leer ustedes en su presentación, pero a la vez lo van a ir buscando en el atlas para que se les pueda pegar, o sea, que se les pueda tener la idea de dónde están ubicados esos músculos. Entonces, como van a ver ahí, señores, ya rápido, pero de forma resumida por el tiempo, nosotros vemos todo lo que es la anatomía de los miembros inferiores. La tarea de esta semana va a ser que ustedes van a hacer un resumen, así mismo un poquitico más profundo de esta clase. Van a escenificar, o sea, van a poner en gráfico los huesos de los miembros inferiores correspondiente a la parte libre, sobre todo el muslo, la pierna y el pie. Van a hacer un resumen de las articulaciones, su función, la clasificación de esa articulación, y posteriormente van a resumir los músculos superficiales de la región del muslo, la pierna y el pie. No me van a resumir la cadera, ¿ok? Entonces, hasta ahí va a ser la clase de hoy. Aquí tienen la bibliografía recomendada, que son los libros normal de texto de anatomía. Todos vamos a estar en la plataforma, la anatomía de Gray, el atlas de NET y las notas de clase, que es por donde siempre yo los voy a examinar. Entonces, estudiantes, creo que ahorita sí me pueden hacer las preguntas que necesiten. La tarea va a ser grupal. Yo voy a poner los grupos. Ya yo designé en la tarea quiénes son los jefes de grupo. No me recuerdo bien los nombres ahorita, pero allí lo pueden ver. Si no tienen otra cosa, muchas gracias. Díganme la pregunta que necesitan. ¿Preguntas? Profe, con Ajá. esquematizar, ¿a qué se refiere? Trato de decir que si es, por ejemplo, una imagen Ujú. Así es. sobre el cuerpo Exacto. y poner sus partes. Exacto. Ah, Eso es lo que yo perfecto. quiero. Porque ¿qué pasa? Cuando ustedes esquematizan, ustedes no solamente la imagen nunca se olvidan. Entonces ahí mismo ustedes pueden señalar, si es el muslo, pues me van a señalar que es el fémur el que se encuentra ahí. Si es la pierna, la tibia y el peroné, porque eso es una manera de que ustedes también van interiorizando lo que ven. ¿Entienden? Eso es lo que necesito. ¿Algo? Gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dígame. ¿va a especificar en sí en la plataforma lo específico de la tarea? Sí, por supuesto, dentro de aproximadamente unos 30 minutos yo voy a subir a la plataforma los detalles y alguna cosa que necesiten ustedes saber. No se preocupen que yo todo lo voy a poner ahí. Y recordar, esta es la última tarea, hay muchos que están pendientes, que no han enviado todavía algunas tareas, pero bueno, ya las que pasaron, pasaron. Pero sobre todo la que de la semana pasada hasta el día de hoy tienen para enviarla y faltan algunos. ¿Ok? Esta vale 10 Ok, puntos. Sí, ya yo creo que con esta hacen el resumen de todo el cuatrimestre. No era lo que uno hubiera querido, pero bueno, es la situación. Tienen que tener 80 puntos de acumulado y 20 puntos que o sea, va a ser el examen, que ya es a partir del día 4. Posiblemente ustedes el 4 o más o menos como el 6 estén examinando ya la prueba final de anatomía 1. ¿Ok? Bueno, otra pregunta, muchachos. ¿Nadie más pregunta? ¿Cómo les va con el estudio individual? Más o menos. Más o menos, más o menos. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Traten de estos conocimientos tenerlos ahorita y llevarlos, o sea, tratar en las tareas, tratar de profundizarlo. El examen no va a dar tiempo para examinarlo todo, pero sí los conocimientos superficiales, señores, yo siempre se los digo, lo simple, tienen que saberlo, tienen que conocerlo, ¿ok? Si no hay otra pregunta, entonces creo que terminamos.
esperen la plataforma y cualquier cosa por WhatsApp me lo va a comunicar, ¿ok?